dulces sueños, o quizás no tanto. Bienvenidos, almas nocturnas, a este rincón donde el pasado no duerme, donde las sombras de la historia susurran secretos al oído justo antes de cerrar los ojos. Si estás aquí, no es por casualidad. Tú, que buscas más que cuentos de hadas, más que finales felices, quédate. Porque esta noche vamos a desenterrar la vida de una mujer marcada por la tragedia y la ambición. Una historia que no debería haber sido contada, pero que no puede ser olvidada. Antes de comenzar, si valoras estos relatos que te acompañan en la oscuridad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así me ayudas a seguir contando historias que pocos se atreven a narrar. Abusada por su padre, coronada por su hermano. La inquietante historia de la reina Arsinoe II. No es solo un título, es una advertencia. Porque cuando hablamos del antiguo Egipto, solemos pensar en pirámides, faraones gloriosos y misterios milenarios. Pero esta civilización tan admirada también esconde historias que quiebran el alma, donde el poder corrompía incluso los lazos de sangre más sagrados. Arsinoe II, hija de reyes, hermana de faraones, esposa de ambos, fue mucho más que una reina. Fue una mujer forzada a jugar un juego político en el que la familia no era un refugio, sino una trampa. Todo comenzó cuando Arsinoe nació en la poderosa dinastía tolemaica, una estirpe marcada por una mezcla explosiva, sangre macedonia, ambición ilimitada y un desprecio absoluto por los límites morales. Era hija de Ptolomeo I, uno de los generales más leales de Alejandro Magno. Pero lo que ocurrió dentro de palacio distaba mucho del honor que se gritaba en los campos de batalla. Desde muy joven, Arsinoe fue considerada una joya política. Su belleza, su inteligencia y su linaje la convertían en una pieza demasiado valiosa para dejarla libre. A veces, las mujeres que más brillan en la historia son también las que más sufren en silencio. Se dice, entre murmullos de papiros jamás terminados, que su propio padre, el venerado Ptolomeo, cruzó límites que ni los dioses del Nilo tolerarían. Las insinuaciones de abuso han sido sepultadas por siglos de propaganda y censura, pero las grietas en los relatos oficiales hablan por sí solas. Porque ¿qué clase de amor de padre permite casar a su hija con un anciano rey tracio, Lisímaco, más por conveniencia que por deseo? ¿Y qué clase de amor permite que su destino quede atado al de hombres que la usarán como un trofeo de guerra? Y es aquí donde el cuento se vuelve aún más oscuro. Arsinoe, apenas una joven, fue enviada como esposa a un rey que tenía edad para ser su abuelo. Allí, en Tracia se convirtió en reina, pero también en prisionera, porque cada noche en la que ella cerraba los ojos, sabía que su cuerpo y su corona eran propiedad ajena. El palacio era dorado, sí, pero las paredes estaban frías, tan frías como el corazón de los hombres que la rodeaban. Aún así, Arsinoe era hija del Nilo, y el Nilo no se rinde. Aprendió rápido, aprendió a callar, a sonreír, a jugar el juego, y cuando Lisímaco murió, no por la mano de un dios, sino por una traición cercana, Arsinoe supo que la muerte no siempre es un castigo. A veces es la libertad disfrazada, pero la suya todavía no llegaba, porque en Egipto la esperaba su hermano, uno que no la había olvidado, uno que no la veía solo como hermana, sino como aliada y esposa. Y fue así como Arsinoe II volvió a Egipto, no como víctima, sino como reina, como esposa de su propio hermano, Ptolomeo II. La historia oficial la adorna con laureles. Dicen que fue una reina sabia, que trajo prosperidad, que fue adorada como diosa viviente. Pero el precio de esa corona fue el silencio. Un silencio tan antiguo como las piedras de Karnak. Y mientras el pueblo la veneraba como la hermana esposa, Arsinoe aprendía a vivir en un mundo donde los traumas no eran debilidad, sino armaduras. Porque ella no fue solo una víctima, fue una jugadora, de un juego macabro sí,
pero también uno que solo los más astutos sobrevivían. Y fue en ese juego donde ella decidió escribir su propia historia. Aunque esa historia, más que tinta sobre papiro, estaba escrita con sangre, intrigas y alianzas peligrosas. De vuelta en Egipto, Arsínoe encontró un escenario diferente, pero no menos hostil. Ptolomeo II reinaba con firmeza, pero su trono tambaleaba. Su esposa legítima, Arsínoe I, sí, otra Arsínoe, aunque no de la misma madre, lo había traicionado, o al menos eso es lo que Arsínoe II se encargó de hacer creer. Aquel fue su primer gran movimiento en esta nueva partida. Acusó a su rival de conspiración, una jugada sutil pero letal. Arsínoe I fue exiliada y así, como quien mueve una pieza en el ajedrez, Arsínoe II se convirtió en reina de Egipto. Otra vez. La unión entre hermanos no era tan escandalosa como podríamos pensar hoy. En Egipto la figura del faraón era divina, y su sangre debía mantenerse pura. Pero aunque la cultura lo justificara, el alma no siempre perdona. ¿Qué sentía Arsínoe al compartir el lecho con su hermano? ¿Era complicidad? ¿Supervivencia? ¿Ambición? Tal vez todo eso junto, porque ella sabía que el poder absoluto no se heredaba. Se arrebataba, y lo arrebató. Una vez coronada, Arsínoe no fue una reina decorativa, fue una estratega. Reformó impuestos, reorganizó el culto a los dioses, incentivó el comercio, pero sobre todo, tejió una imagen casi celestial de sí misma. Mandó construir estatuas, santuarios, monedas con su rostro junto al de su hermano esposo. Si el pueblo los veía como dos divinidades inseparables, entonces su reinado estaría blindado por la fe y el miedo. Pero ¿cómo puede dormir una mujer que carga con tantos fantasmas? Porque Arsínoe, aunque poderosa, no estaba libre. Vivía rodeada de asesores que fingían lealtad, de sacerdotes que vigilaban cada decisión y de cortesanos que hablaban más con sonrisas que con palabras. Su único refugio era su astucia. Ella no rezaba, calculaba, y su juego no terminaba en Egipto. Quiso extender su influencia más allá. Sus hijos, sus herederos, fueron utilizados como piezas diplomáticas. Envió a sus vástagos a reinos lejanos, firmó alianzas con antiguos enemigos, e incluso propuso matrimonios que hoy nos parecerían absurdos. Todo para conservar una idea que no muchos entienden. El poder no es tener una corona, es hacer que todos crean que no pueden vivir sin ti. Y eso fue exactamente lo que logró. El culto a Arsínoe como diosa viviente creció. Se construyeron templos en su honor. Se cantaban himnos que la igualaban con Isis. Y el pueblo la adoraba, porque lo que no sabían de su pasado, lo imaginaban. Y lo que sabían, lo olvidaban. Porque en Egipto como en la vida, la historia siempre es contada por quien gana. Y Arsínoe, contra todo pronóstico, había ganado. Había vencido a los hombres que quisieron callarla. Había vencido al linaje que quiso poseerla. Había vencido a su propio destino. Pero el precio de esa victoria fue su alma. Y es que hay victorias que no brillan, sino que arden. Arsínoe II, ya convertida en símbolo del esplendor tolemaico, fue también el reflejo de lo que la ambición puede hacer con el corazón humano. Quienes la miraban desde abajo la veían como una diosa. Quienes la conocieron de cerca sabían que esa divinidad se sostenía a base de cicatrices, secretos y pactos sellados en la penumbra. La historia tiende a suavizar los bordes. Las crónicas oficiales la describen como una mujer sabia, influyente, adorada. Pero si uno se detiene a leer entre líneas, descubre algo mucho más complejo. Arsínoe no fue simplemente una reina consorte. Fue un cerebro político, una constructora de imperios y una sobreviviente. Aunque en ese proceso se perdiera a sí mismo a sí misma. Ptolomeo II, su hermano y esposo, era un hombre educado, refinado, pero no ingenuo. Sabía que la fuerza de Arsínoe no venía solo de su linaje, sino de su mente,
y también sabía que no podía controlarla, solo caminar a su lado, o ser devorado. Por eso la dejó brillar, porque entendió que su luz mantenía alejada la oscuridad de las conspiraciones. Arsínoe fue una arquitecta del poder, una mujer que entendió que las apariencias lo eran todo. Hizo del mito su escudo, del pasado su secreto y del silencio su mejor aliado. De hecho, lo más curioso de su legado es lo poco que se dice sobre ella, con claridad, y eso paradójicamente lo dice todo. Porque cuando una mujer logra ascender en un mundo dominado por hombres, y no solo sobrevive sino que gobierna, moldea religiones y deja templos a su nombre, algo hay detrás, algo incómodo, algo que no se puede narrar sin remover cimientos. ¿Y qué fue eso? Fue su capacidad para disfrazar sus heridas como símbolos de virtud. Su supuesto incesto con Ptolomeo II fue convertido en ideal sagrado. Su relación forzada con Lisímaco se reescribió como sacrificio diplomático. Su silencio sobre los abusos del padre quedó sepultado bajo ofrendas y alabanzas. No porque ella quisiera olvidar, sino porque supo que recordar la destruiría. Años después de su muerte, su culto no desapareció. Al contrario, se mantuvo, creció, se extendió por ciudades que nunca la vieron en vida. En algunos rincones de Egipto, su figura era venerada más que la de su propio hermano. Su imagen fue grabada en templos junto a Isis y Hathor, como si el mundo necesitara convencerse de que esa mujer, por todo lo que había sufrido y todo lo que había hecho, merecía un lugar entre los dioses. Pero no nos engañemos, Arsínoe no quería ser diosa, quería ser libre, y la libertad para ella no era una promesa del más allá, sino una lucha diaria aquí, en la tierra, una libertad que exigía renunciar a todo lo que una vez fue: hija, hermana, madre, esposa, humana. Muchos se preguntan por qué no dejó escritos, por qué no habló. Por miedo, tal vez, pero también por estrategia, porque las palabras comprometen, porque los susurros sobreviven mejor que los gritos, porque a veces quien guarda silencio controla el relato. Imagínate a Arsínoe, sola en su cámara dorada, mirando por una ventana tallada en piedra, mientras el incienso arde y los cánticos se suenan, en apariencia, adorada, en lo profundo, sola, rodeada de riquezas pero vacía de afecto genuino, como esas estatuas que ella mandó esculpir, bellas, firmes, eternas, pero huecas por dentro. ¿Amó alguna vez? ¿Sintió ternura real, más allá del poder? No lo sabemos. Lo más probable es que no se lo permitiera, porque en su mundo, amar era exponerse. Y ella, que ya había sido herida por quienes más debían protegerla, no podía darse el lujo de bajar la guardia otra vez. Hubo algo de trágicamente bíblico en su historia, como una Eva que en vez de pecar por curiosidad fue arrojada del paraíso sin haber mordido la fruta, y luego, convertida en reina del exilio, decidió construir su propio Edén, con reglas nuevas, donde el pecado era la debilidad, donde la fe no era en dioses, sino en sí misma. Y es que Arsínoe II no gobernó como mujer, gobernó como tormenta. Lo que tocaba, cambiaba. Lo que perdía, lo convertía en mito, y lo que no podía controlar, lo enterraba. Pero ni el mármol ni el incienso pueden enterrar para siempre las verdades más profundas. Porque incluso los dioses, cuando duermen, sueñan con la humanidad que perdieron, y en las noches más silenciosas del desierto, quizás aún se escuche el eco de una reina que no pidió ser adorada, solo escuchada. Y el mundo, siglos después, por fin comienzan a prestarle atención. Pero no todo termina con la muerte, ¿verdad? Porque hay figuras que, aun cuando su cuerpo deja de respirar, su influencia sigue gobernando siglos después, como una sombra que nunca se retira del todo. Arsínoe II fue una de esas presencias inmortales. Su legado no se desvaneció con los rituales funerarios ni con el sellado de su tumba. Muy por el contrario,
empezó a expandirse como una mancha de aceite en el Nilo, lenta, sigilosa, inevitable. Lo que pocos saben es que Arsínoe no murió como una simple mortal, fue deificada formalmente tras su fallecimiento. En la religión estatal se le otorgó el título de Thea Filadelfos, la diosa que ama a su hermano. Un juego de palabras cruel si se conoce su historia, ¿no crees? Una ironía tallada en piedra, repetida en salmos, venerada en altares. Se construyeron templos en su nombre no solo en Egipto, sino también en la Grecia continental y en Asia Menor. Se instituyeron sacerdotisas dedicadas a su culto. Se le rendían honores como si fuera una versión femenina de Osiris, la hermana sagrada, la esposa divina, la madre eterna del imperio. Pero ¿y la mujer? ¿Y la carne? ¿Dónde quedó Arsínoe, la humana? Los relatos populares que llegaron hasta Roma hablaban de ella como de una leyenda. En los mercados se intercambiaban monedas con su rostro. En las escuelas, los escribas jóvenes copiaban himnos que la describían como justa, sabia, poderosa. Nadie mencionaba el dolor. Nadie osaba escribir sobre la noche en que fue enviado a casarse con un hombre viejo. Nadie se atrevía a poner por escrito que tal vez, en algún rincón de su alma, Arsínoe todavía lloraba por la niña que fue. Pero las ciudades sí hablaban por ella. Hay un dato fascinante. Arsínoe fundó varias ciudades que llevaron su nombre. Algunas fueron puertos comerciales, otras centros religiosos. Una de las más importantes estaba en la costa del Mar Rojo, un punto estratégico clave. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que esas ciudades estaban trazadas de forma meticulosa, como si ella misma hubiera dirigido su diseño. Cada calle, cada columna, cada fuente reflejaba el orden, el control, la simetría, la necesidad desesperada de que algo, al menos algo, permaneciera bajo su dominio. Porque tal vez, en el fondo, todo lo que Arsínoe construyó, templos, ciudades, mitos, fue una forma de asegurarse de que nunca volvería a sentirse impotente, de que nunca más dependería de nadie, de que incluso muerta, nadie podría volver a tocarla sin su permiso. Y sin embargo, no todo era poder frío y estrategia. Se conservan algunas inscripciones que la describen no como diosa, sino como benefactora. Hay registros de donaciones hechas por ella a familias pobres, construcciones de escuelas y bibliotecas, impulso al culto de Isis entre mujeres campesinas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por control? ¿Por imagen? O tal vez, solo tal vez, porque Arsínoe, pese a todo, recordaba el sabor de la compasión. A veces, incluso los monstruos del poder tienen momentos de ternura. O quizás no eran monstruos, sino personas obligadas a endurecerse para sobrevivir. Como la hiedra que se envuelve en piedra, no porque lo desee, sino porque es la única forma de no caer. El pueblo no veía a la víctima, veía a la reina, y eso, para Arsínoe, fue su victoria y su condena. Porque cuando te conviertes en símbolo, dejas de ser persona. Te transformas en algo más, algo irrecuperable. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que en cierto modo, ella lo eligió. Eligió el mito, eligió la eternidad, eligió la máscara. Y cuando eliges ser un dios, no puedes llorar en público. Por eso, la historia la recuerda como poderosa, no como rota, como gloriosa, no como marcada, como diosa, no como víctima. Pero si cierras los ojos esta noche, si prestas atención, quizá puedas imaginarla. A Arsínoe caminando sola por los corredores de mármol de Alejandría, a Arsínoe mirando su reflejo en una vasija de oro que no le devolvía la mirada, a Arsínoe pensando que tal vez la única forma de no volver a ser lastimada era convertirse en intocable. Y lo logró. Pero dime, ¿a qué precio? Y ahí está la pregunta que resuena como eco en una cámara vacía. ¿A qué precio? Porque detrás de cada estatua que honra su imagen, detrás de cada inscripción que la glorifica,
Se oculta algo más que un legado. Se esconde una advertencia. Arsínoe II vivió en un mundo donde la sangre era contrato y el cuerpo una moneda de cambio, donde las hijas eran fichas y los matrimonios, campos de batalla sin ejércitos, donde el poder no era un premio, sino una herida abierta que se alimentaba del miedo. Y sin embargo, ella jugó. No solo jugó, ganó. Pero ganar no significa salir ilesa. Con el tiempo, incluso entre los suyos comenzaron a murmurar que había ido demasiado lejos, que su ambición no conocía fronteras, que se comportaba más como un faraón que como una reina consorte, que exigía homenajes, tomaba decisiones sin consultar a su esposo hermano y manipulaba al clero para reforzar su imagen divina. Algunos historiadores posteriores, hombres que jamás habrían soportado ver a una mujer dominar la escena, la tildaron de autoritaria, peligrosa, incluso incestuosa por deseo propio. No podían concebir que ella fuera más lista, más fuerte, más temida que sus compañeros de trono. Pero tal vez Arsínoe no buscaba respeto. Tal vez lo que realmente anhelaba era venganza. Venganza por aquella infancia robada, por los silencios impuestos, por los abrazos que dolían más que las bofetadas, por cada vez que dijeron que el deber estaba por encima del deseo. Y en esa búsqueda, en esa lenta acumulación de poder, de templos, de títulos, ella no perdonó, ni a su padre, ni a su pasado, ni a sí misma. Hay un episodio poco contado, uno que apenas aparece en documentos fragmentados, donde se insinúa que hacia el final de su vida, Arsínoe hizo desaparecer a un rival político, uno que sabía demasiado. Se dice que este hombre, un alto sacerdote vinculado al templo de Tot, poseía papiros con información que comprometía la imagen pública de la reina. Información que hablaba no solo de su infancia, sino de rituales secretos, de alianzas prohibidas, de noches en las que la corona tembló en sus manos. Nadie volvió a verlo. Su nombre fue raspado de los registros. Su tumba jamás se halló. Y Arsínoe siguió siendo venerada, porque el poder, cuando se vuelve absoluto, también se vuelve invisible. Y mientras tanto, las nuevas generaciones crecían bajo su imagen idealizada, una reina que amaba a su hermano, que protegía al pueblo, que bendecía las cosechas. Nadie hablaba de la joven prisionera en Tracia. Nadie hablaba de la noche en que suplicó en voz baja que la dejaran decidir por sí misma. Todo eso quedó borrado, reescrito, pulido por los escribas del régimen que con tinta y pergamino sellaron para siempre la versión oficial. Pero los papiros mienten, las piedras también. Lo que no miente es la intuición. Y cuando uno observa demasiado tiempo la mirada de Arsínoe en una de sus estatuas, esa mirada pétrea, severa, intocable, algo se estremece, porque no parece una mujer en paz, no parece una diosa benevolente, parece alguien que aún está esperando algo, tal vez redención, tal vez justicia, o tal vez solo ser recordada tal como fue, una niña rota, obligada a volverse a cero. En los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse. Algunos decían que era una enfermedad del cuerpo, otros que era el alma lo que se le estaba marchitando. Ella, como siempre, no habló, no mostró debilidad, se mantuvo firme, adornada, imponente, porque incluso mientras moría, Arsínoe sabía que su imagen era más importante que su verdad. Cuando finalmente cerró los ojos, lo hizo en una cámara donde las paredes estaban cubiertas de oro y frescos que contaban su historia. Pero eran cuentos elegidos por ella, historias filtradas, fragmentos cuidadosamente seleccionados para sobrevivir al paso del tiempo. No había llanto, no había confesión, solo silencio. Y ese silencio aún grita. Porque la historia de Arsínoe II no termina con su muerte. Sigue latiendo en cada relato que intenta recomponer lo que se perdió, en cada duda que arroja luz sobre lo que se ocultó,
y en cada susurro que nos recuerda que incluso las reinas inmortales alguna vez fueron niñas que temieron la oscuridad. ¿Quieres seguir escuchando? Entonces no cierres los ojos todavía. Aún queda más por contar. Y así, en las grietas del mármol, entre las líneas borradas de los papiros, la figura de Arsínoe II permanece, intacta y desgarrada al mismo tiempo. Una reina cuya historia fue escrita con sangre, pero decorada con oro, que fue víctima y verdugo, mártir y estratega, símbolo y sombra. Arsínoe no fue solo una mujer del antiguo Egipto, fue un espejo cruel de lo que ocurre cuando una niña es arrancada de sí misma y lanzada al centro del poder más frío y despiadado del mundo. Se nos ha enseñado a admirar su legado. Templos, leyes, monedas, ciudades. Pero casi nunca nos preguntamos qué le costó realmente cada paso hacia esa grandeza. ¿Qué partes de su humanidad tuvo que sacrificar para que el mundo la recordara no como mujer, sino como mito? Porque la pregunta no es si Arsínoe fue poderosa. La verdadera pregunta es, ¿cuántas veces murió por dentro antes de ser adorada como una diosa? Y si el poder absoluto es la máscara perfecta del sufrimiento, entonces tal vez la historia no la coronó por su gloria. Tal vez la coronó porque no supo cómo llorarla. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia tallada en piedra para quienes piensan que la corona protege del dolor, para quienes creen que la historia solo está hecha de triunfos, porque a veces las leyendas más grandes nacen del silencio que nadie quiere oír. Si esta historia te tocó, si en algún rincón de tu mente o de tu alma quedó flotando el eco de Arsínoe, entonces acompáñame en esta travesía que no teme a la oscuridad. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia con alguien que crea que el pasado ya no tiene voz. Aquí, en este espacio donde los secretos se cuentan en voz baja, aún quedan muchas noches por descubrir y muchas verdades que no duermen. Nos vemos en la próxima historia o en tus sueños.